¿Se puede hablar de moral cuando en la puerta de tu trabajo hay cada vez más gente que va a comer por hambre? No es cualquier trabajo, es el trabajo del presidente de la nación, que es el que justamente debería hacer algo para que la pobreza y la indigencia y el hambre no sea creciente. Esas escenas que se repiten cerca de la catedral, en la Plaza de Mayo, son escenas organizadas por Red Solidaria, donde ustedes acaban de escuchar, cada vez hay más gente y este es el problema. El presidente trabaja ahí, aunque no vaya de noche, no puede ignorar que cada vez más gente come de lo que le dan los de Red Solidaria, van a comer ahí porque tienen hambre. Y es el mismo presidente que habla permanentemente de moral, y no solo eso, sino que levanta el dedo del moralómetro contra los periodistas, los economistas, los opositores, todos los que tengan alguna opinión disidente de su diagnóstico. Pero vayamos primero a los que lo rodean al presidente. El presidente que habla de moral ha llevado al gobierno, y les voy a contar solo las cosas que pasaron esta semana respecto de estos muchachos, ha llevado a gente de su riñón, que eran sus amigos, que hoy están todos imputados por inmoralidades, por corrupción, por llevarse la plata del Estado. Fíjense, Diego Español, titular del Andis, era amigo, amiguísimo de Milei, era abogado de Milei, iba a las veladas paquetas de ópera de Milei. Milei, que insulta tanto a la gente, nunca lo insultó a Diego Español. Bien, se acaba de conocer un informe oficial hecho por el Ministerio de Salud que dice que los sobreprecios en ortopedias, dice, claro, cuando vos ves el detalle de que eran las cosas de ortopedia en las que había sobreprecios, son cosas tales como sillas de ruedas, muletas, y entonces los sobreprecios eran sobre algo tan indigno y le robaban a los presupuestos públicos y que cargaban sobreprecios que después, hay que recordarlo, se investiga que se volvían coimas en dinero negro, robaban a la plata a los presupuestos de los discapacitados. En nombre de la moral, por supuesto. Ya lo sabemos, ya lo descontamos. Es el presidente que habla en nombre de la moral, su amigo, al que nunca insultó, hacía estas cosas. También se dio otro capítulo, ya no de la moral de los funcionarios que llevó Milei y a los que nunca criticó, ni insultó, ni denunció. Como no hubo noticias esta semana, omití en esa lista también a Mauricio Novelli, otro de los Milei Friends, que fue uno de los arquitectos de la criptoestafa Libra, también en nombre de la moral. Ya sabemos que esto es así. En este caso vamos a hablar de la moral política, porque primero vamos a hablar de la contradicción que supone que el gobierno que había hecho el mayor ajuste de la historia, que había mandado en ese discurso donde hablaba de la moral y la moral y la moral, Milei estaba también presentando el presupuesto y se jactaba de que el presupuesto iba a ser el primer presupuesto moral de la historia porque no tenía déficit, sino que tenía superávit. Era el primer presupuesto que presentaba propiamente el gobierno de Milei. Acuérdense que decía que cambiaba una época. Bueno, estaba mal calculado, estaban mal hechas las cuentas, porque rápidamente, menos de, 3 meses de que se sancionara el presupuesto 2026, tuvieron que hacer un bruto recorte a ese presupuesto. ¿Por qué? Porque estaba mal hecho. Porque calcularon una cantidad de gastos sumamente recortados, pero se olvidaron de que el presupuesto no solo se nutre de lo que recortas, sino que también de lo que ganás. Pero como en la biblioteca Milei, todo es que si vos tenés superávit fiscal, recortás y además le bajás los impuestos a los ricos, esto automáticamente trae una mejora en la actividad. Bueno, no pasó. Le bajaron los impuestos a los ricos, bajaron las retenciones, le bajaron los impuestos a las mineras, a las petroleras, cobraron, eso sí, a los trabajadores nunca le bajaron los impuestos, se lo volvieron a poner, ni bien asumió el gobierno de Milei. Se jactaban del superávit fiscal, pero la recaudación se siguió cayendo, ahora cayó un poco menos, pero sigue cayendo, y esto obligó, como habían sacado mal las cuentas, a que hicieran otro bruto ajuste. ¿Quién es uno de los que firmó el ajuste? El ministro de la Moral, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el mismo que está imputado por enriquecimiento ilícito, corrupción y esas cosas que, bueno, son pequeños detalles de la gente que no comprende el valor de la moral como política de Estado. En nombre de la moral, cortaron 20.000 millones de pesos que iban a remedios. Cortaron en nombre de la moral política 500 millones en prevención de enfermedades transmisibles. 800 millones menos
en todo lo que tenga que ver con VIH, tuberculosis, hepatitis virales. 900 millones menos en investigación de desarrollo de salud sexual y procreación responsable. 30.000 millones menos se cortaron en nombre de la moral para hacer el plan de alfabetización que el propio gobierno había anunciado. O sea, ya no, esto no es solamente una cuestión de política. Están cortando cosas que son realmente para los más necesitados, o en todo caso yo no entiendo cuál es el concepto de moral pública, de comprometer en el presupuesto una cantidad de partidas y después terminar cortándolas sin ningún tipo de criterio, por lo menos ningún tipo de criterio de empatía. Pero claro, es el mismo gobierno que antes había ido contra los discapacitados, contra los jubilados y contra las universidades y después lo votaron. Uno dice, bueno, ¿por qué no lo harían? Es verdad. Ellos recortan y generan daño en nombre de la moral y algunos dicen, che, pero para un momentito, ¿dónde está la moral? ¿O en nombre de qué moral le cortaste los impuestos a los autos importados, a los objetos suntuarios? ¿Le bajaste el impuesto a los bienes personales en la misma proporción de lo que podrías haber dado, estar cumpliendo la ley de financiamiento universitario? ¿En nombre de qué moral incumplís la ley, como la ley de financiamiento universitario? ¿En nombre de qué moral le cortás la plata a los discapacitados, pero no le cortás la plata a los ricos y a los impuestos a los ricos? Eso es la moral entendida como la entiende el presidente. ¿Dónde está la moral o lo moral en recortarle plata a los jubilados mientras se cortan impuestos a los bienes de lujo? Yo no lo entiendo. Pero bueno, ya saben que somos basuras humanas. ¿Dónde está lo moral de cortarle los aranceles a los terapeutas que atienden a los discapacitados, que siguen peregrinando a ver si algún día se aplica la ley de emergencia en discapacidad y vuelven a cobrar algo más cercano a lo que cobraban, que tampoco era ninguna fortuna? ¿Dónde está lo moral en cortar los fondos de investigación en la lucha contra el cáncer? ¿Dónde está lo moral en cortar la plata a los hospitales universitarios? En instantes van a ver el estado en el que está quedando el Hospital Ángel Rofo, el hospital que atendía en la Universidad de Buenos Aires a los enfermos con cáncer y que en 45 días tal vez tenga que cerrar y dejar de atender gente con cáncer. ¿Dónde está lo moral de hacer eso? ¿Dónde está lo moral de recortar los fondos para el narcotráfico? Algo que era una prioridad para este gobierno, y si no, que lo diga la ex ministra Patricia Bullrich, que se jactaba de que el peronismo no investigaba el narcotráfico. Bueno, ¿dónde está lo moral de recortar esos fondos? Estas son las cosas que uno no entiende, porque la contradicción es tan evidente que si uno trata de conservar el sentido común, dice, bueno, todo esto se hace en nombre de la moral, porque el presidente podría decir, bueno, lo hacemos en nombre de la necesidad, nos duele, pero lo tenemos que hacer. No. Lo hace en nombre de la moral y quiere convencer de que está bien hacerlo. Claro, los que no lo entendemos, ya se sabe, somos basuras humanas. Bienvenidos, esto es GPS.